Amanda Ruiz Méndez, estamos en el mes de la herencia hispana en Quebec y en algunos otros lugares de Canadá, y de allí que estamos interesados en hablar del servicio en español de Radio Canadá Internacional con artistas y con personas en general provenientes de Hispanoamérica y que residen aquí en Canadá. Y ese es tu caso. Tú eres un artista que reside en la ciudad de Montreal, y entre el material que he consultado sobre tu trayectoria, se dice que tú eres un artista que explora las versiones oficiales de los fenómenos sociopolíticos y los convierte en arte. ¿De qué manera? Sí, bueno, la perspectiva que normalmente yo uso o la metodología es que todos los proyectos que yo elaboro, primero hago una investigación. Ujú. Así que la mayoría de mi trabajo tiene como dos lados, uno que es como investigación y el otro es como materializar esa investigación. Ujú. Entonces, la mayoría de mi trabajo está basado en eso y lo que me interesa mucho es el lado que normalmente se hace público, sea por algún medio de comunicación, alguna o literatura, que se hace de distintos fenómenos sociales, políticos sociales, sea un movimiento revolucionario o el feminismo, o sí, diferentes movimientos sociales, que bueno, en mi caso la mayoría son sobre México, y lo que hago es como desdoblar un poco esa parte oficial y Ujú. tratar de ver la parte como no oficial, lo que quizá no está en un registro fotográfico o textual. Y digamos que yo me meto o me fugo un poco en esa parte y a partir de ese lado como no oficial, como que intento detonar ciertas ficciones o modelos alternativos para continuar con el tema político, pero quizá con un brazo como mucho más ligado al activismo. Entonces, por lo tanto, siempre mi propuesta artística siempre tiene como ese brazo de investigación, pero también incorporo mucho el lado activista, que es este espacio en donde pues ya mi acción individual quizá ya no es tan relevante como en el tema material o de investigación, sino es más bien el tema que yo pongo donde yo me enfoco, es un escenario mucho más social, mucho más maleable, del cual yo no tengo un control, pero con el cual yo siempre estoy intercambiando, dialogando, para crear como todas estas situaciones que puede ser un performance participativo, pero también puede ser una instalación, puede ser un fanzine. Entonces, dependiendo del proyecto, yo siempre intento como buscar nuevos medios como para hacer esa triangulación entre, digamos, mi experiencia personal, la experiencia social como en general, y esta otra experiencia como muy oficial, muy enmarcada bajo ciertos rigores formales. Y bueno, ahí es donde mi práctica se mueve todo el tiempo. Y además de la técnica de la performance y de las otras que nombraste, ¿de qué materiales te vales para realizar tus obras? La mayoría de mis trabajos tiene una presencia importante de textiles Ujú. y de lo que acá en Canadá hablan como fibras, que es papel y textiles, todo material que está elaborado a través de fibras. Este, entonces, la mayoría de mis proyectos siempre tienen como un elemento textil y eso viene como de pues una admiración y un interés también de investigación por los textiles
mexicanos, indígenas mexicanos, y también por una fascinación por el lenguaje textil a través también de la moda, como que para mí es como estos paisajes urbanos que están siempre cambiando y que son parte de la identidad de una ciudad o de un lugar. Entonces, bueno, viene un poco de ahí y también de mi experiencia también un poco en el teatro como diseñadora de vestuario. Entonces, es un poco como, sí, diferentes escenas y escalas, pero el material que por lo general yo uso, en el cual me siento un poco más cómoda, son los textiles. Nombraste a México y en tu obra la iconografía y el imaginario, la impronta del arte mexicano sigue presente a pesar de que tú estás radicada aquí. Sí, claro. Sí, sigue porque, bueno, es algo de lo que yo me he alimentado toda mi vida. Entonces, digamos que ya tengo como un vocabulario visual y sí, como un vocabulario al que yo siempre recurro y más lo que me puedo alimentar de investigaciones personales, de viajes, de colaboraciones con algunos artesanos. Entonces, bueno, sí, ese puente con México sigue muy activo y se va transformando y evolucionando con el tiempo. Y si hay un puente es porque hay una distancia, porque hay dos puntos para unir. Tú estás aquí en Canadá, ¿por qué? ¿Qué es lo que te trajo? ¿Qué es lo que te sacó de México y te trajo aquí a Canadá? Sí, yo vine hace 7 años a Montreal y vine a estudiar una maestría en Concordia, Ujú. en la Universidad de Concordia. Entonces yo estudié Fibers and Material Practices, que es como el nombre oficial. Es una maestría. Entonces, bueno, me vine acá un poco por eso, también temas personales de relación. Y con el tiempo, pues me fui quedando. Y bueno, ahora ya estoy más tratando de establecerme un poco en los dos lugares. Espero lograrlo porque ya tengo como muchas relaciones y cosas que ya me unen a Montreal y a la vez también en México. Entonces, bueno, siempre está esta como batalla interna entre dos o más lugares, ¿no? Esto de establecerse en los dos lugares quiere decir que repartes el tiempo entre un lugar y otro, entre México y Canadá. Pues sí, intento, no siempre lo logro. Ahora con el tema COVID, pues tengo que regresar como a México de manera indefinida porque perdí mi estatus migratorio y entonces no tengo como mucha opción más que salir del país y empezar y tramitar como otro estatus migratorio, pero estando fuera. Entonces, bueno, pero aún así sigo como manteniendo proyectos de trabajo, colaboraciones con colegas y con grupos sociales aquí en Montreal, que yo tengo toda la intención de continuar porque son proyectos y relaciones de muchos años que pues tienen que encontrar un nuevo cauce, pero que siguen ahí. Tú hablas de estatus migratorio y precisamente en tu obra hay presencia de la situación de los llamados sin papeles aquí en Canadá. Además de tu caso personal, la situación de otras personas en, en ese caso te preocupa. Sí, claro, más que una preocupación, es una ocupación. Mm. Llevo colaborando ya varios años con el Centro de Trabajadores Migrantes, el CTI, aquí en Montreal, y hemos podido hacer como una muy buena mancuerna de colaboración, especialmente colaboro con el grupo de mujeres de ATAP, que es una asociación de trabajadores migrantes que han sido como estafados por las agencias de empleo Ujú. y que por una u otra razón llegaron con papeles y perdieron como su estatus por
diferentes, sea una violencia administrativa o burocrática, sea privada o gubernamental en muchos de los casos. Entonces, bueno, es algo que con lo que me he involucrado mucho en este tiempo viviendo acá y sobre todo con el grupo de mujeres en específico, que son todas trabajadoras, la mayoría trabajadoras domésticas, trabajadoras agrícolas, temporales, sí, y del sector también textil. ¿Y crees que esta sociedad, la sociedad de Quebec, la sociedad canadiense en general, la sociedad de acogida de esos migrantes les brinda todo el apoyo necesario? Pues no, la verdad que no, digamos que hay una cantidad importante de población migrante que está sin papeles y que pues que viven condiciones de precariedad absoluta. Muchos o muchas de ellas llegaron pidiendo refugio o como trabajadores temporales y se quedaron como en un limbo administrativo en donde también ellos establecen relaciones aquí de trabajo, personales, de amistad con diferentes personas y bueno, se acaban quedando, pero en una situación bastante precaria donde no hay un acceso a servicios médicos, donde el abuso de los jefes o patrones hacia empleados sin papeles es como la norma, ¿no? Siempre ante la amenaza de si no haces esto, si no haces aquello, pues yo llamo a la policía para que te deporten, ¿no? Entonces es una situación que aunque guarda sus diferencias con Estados Unidos, quizá nosotros somos más conscientes de la situación de Estados Unidos por cantidad, ¿no? Porque son millones y millones de personas que viven indocumentadas. Quizá acá es menos, pero lo que se vive es realmente trágico y no se toma como con la seriedad que debería tomarse. La situación de los trabajadores agrícolas es literalmente de esclavitud moderna y son todos trabajadores que vienen de Centroamérica, de África, de México, por supuesto, y que se enfrentan a una especie como de secuestro laboral donde son explotados en unas condiciones bastante denigrantes y inhumanas. Y todavía no se considera eso como un tráfico de personas o como una actividad criminal, todavía no. Se sigue hablando como de, no, bueno, es un patrón el que es, o un jefe, una granja en específico, la que ha tenido como tiene un mal historial, ¿no? Laboral. Pero ya cuando te vas a detalle, pues te das cuenta que no es una ni son dos, sino que son muchas y que es la norma, ¿no? De explotación, porque claro, para un trabajador guatemalteco, hondureño, mexicano, pues ganar $13 la hora es mucho para ellos. Entonces, también es una situación de pues aprovecharse de las condiciones de miseria y de guerra que tiene al menos esa parte del continente americano, México y Centroamérica, para traer mano de obra esclava completamente. Entonces, la sociedad quebequense realmente no es consciente de lo que está comiendo y de dónde vienen todos estos productos que llegan a la mesa y que nos comemos diario, ¿no? Sean bio o no bio, o lo que hay atrás de también de toda esa mercadotecnia, que si es biológico, orgánico, no sé qué, pues hay mucho de esa explotación laboral. Amanda, y lo decíamos al comienzo de nuestra conversación, y está de alguna manera emparentado con este tema también, este octubre es el mes de la herencia hispana en Quebec y Canadá. ¿Existe tal herencia? Pues
No sé si pueda yo hablar de una herencia como específica que tenga que ver con el lenguaje, que sea una herencia exclusiva del español. Quizá lo que hay es una herencia latinoamericana, claro, porque ya son varias generaciones de migrantes que han llegado a establecerse, muchos pues que ya han tenido hijos aquí, que son quebequenses o latino-quebequenses. Entonces, más que hablar de una herencia hispana, porque ahí estaríamos uh, quitando a Brasil, Haití, parte del Caribe, las Guyanas, que pues son Latinoamérica. Y, y sí, creo que más que una cuestión de lenguaje, es una complejidad cultural que nos hermana también, pero es verdad que no todos hablan el español, incluso estaríamos como eliminando a toda esta población indígena que solo habla una lengua indígena y que probablemente migró y empezó a hablar otra lengua como el francés, ¿no? Entonces, creo que sería más bien una herencia latinoamericana. Sin duda que el idioma español se identifica con Latinoamérica, pero creo que hay mucho más que eso, ¿no? Que un idioma, hay una historia compartida, hay una historia de colonización, pero también una historia de resistencia y de movimientos revolucionarios justo en contra de esta homogeneización o de este concepto de somos como hispanos, que es, sí, como que a mucha gente todo es como, pues no, o sea, España sí fue un imperio que invadió, que colonizó las tierras, pero lo que había antes y lo que sigue existiendo, pues está ahí, ¿no? Entonces, si volvemos a repetir este esquema de hispanoparlantes, pues ya como que estamos aplanando el territorio a una cuestión como monolingüe que por supuesto que no existe, ¿no? Amanda Ruiz Méndez, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Muchas gracias a ti.